Hoy tenemos una entrevista muy especial en el canal porque hoy está con nosotros Carlos Cuéllar. Ilie, hoy me siento protegido. Lo primero que decir es que me congratula que no le hayas llamado Ángel Cuéllar. Lo cual no está nada mal. Que no es la primera vez que me ha pasado. Sí, sobre todo aquí en España, con gente un poco de una generación mayor a la mía, muchas veces me confunden incluso con Pichu Cuéllar en redes sociales. Ostras, muchas veces recuerdo la polémica que él tuvo con un vídeo, creo que cuando jugaba en Sporting, ¿no? Con una jugada polémica y recibí un montón de mensajes de notificación. Ya tuve que poner, por favor, que no soy él. El otro día hubo una chica que recibió no sé cuántos mensajes que se llamaba Ann, a dos Ns, Chelotti. No. Ancelotti. Sí, suele pasar, porque muchas veces la gente pone... Claro, muchas veces pones las primeras iniciales y ya te aparece a lo mejor el nombre, entonces tú tiras directamente ahí. Claro, luego ya está mi problema, que es entrevistar a Roberto Pereira y llamarlo Ricardo Pereira. Eso ya fue un extra, pero sabemos que es Carlos Cuéllar. Pero te decía que hoy me siento protegido, porque hoy estamos con uno de los centrales más míticos de este país, de España, en la Premier. De hecho, diría más, estás entre dos centrales. Es verdad. Es verdad que habéis hecho dos tipos de carrera distintos, bastante diferenciados, pero... Cuando él empezaba a despuntar, yo empezaba ya... Sí, pero clarísimamente. Bueno, nunca llegué a despegar. Bueno, Carlos, te hemos traído aquí, estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros, para hablar de toda tu época, que fue bastante amplia, en el fútbol británico. Y hemos querido proponerte una entrevista a partir de varios nombres. ¿Vale? Nosotros vamos soltando nombres que a lo largo de tu carrera te has ido encontrando y a partir de ahí vamos a ir viendo pues, cómo ha sido tu carrera bastante extensa. Y hay que empezar por, vamos a hacer un pelín de trampa, porque aunque esto sea la media inglesa, durante un pequeño espacio de tiempo vamos a ser la media escocesa, porque tu salto al Reino Unido es a los Rangers, a esos míticos Rangers en 2007 con Walter Smith, que es nuestro primer nombre. Sí, bueno, puede ser, digamos, la antesala, ¿no?, del salto a la Premier, y es donde me dan la oportunidad de llegar a las islas, jugando en Osasuna. Más cómo se da el fichaje es de una forma un poco graciosa, porque con Osasuna jugamos, creo que es cuartos de finales de lo que era la antigua UEFA contra Rangers, y claro, ellos justo coincidían que tenían de centrales a David Weir, que luego fue mi compañero, y por desgracia pues Hugo Ogui, ¿no?, que falleció hace poco. Y claro, necesitaban un central un poco más joven para acompañarles y para jugar futuras competiciones europeas, porque ya sabéis que allí en Rangers juegan todas las competiciones y tiene una carga muy grande de partidos. Y a raíz de ahí me salió un muy buen partido en Ibrox y ya empieza un poco el seguimiento. Le gusté a Walter Smith y a final de temporada consigo dar el salto a Escocia. Quizá hay mucha gente del canal que no conoce a Walter Smith, pero es un entrenador muy mítico, por supuesto, de la historia del Rangers. También estuvo 4 años en el Everton, fue por supuesto entrenador de la selección escocesa. Y fue segundo de Sir Alex Ferguson. ¿Cómo era como entrenador? Era muy bueno, sobre todo el tema psicológico lo manejaba bastante bien, y luego era un gran estratega. Yo recuerdo el año que estuve allí que teníamos 2 once diferentes, un 11 para afrontar las competiciones europeas con jugadores, digamos, más europeos, y un 11 con jugadores más escoceses para jugar la liga doméstica. Y creo que de hecho llegamos a la final de la Copa de la UEFA e incluso al último partido con posibilidades de ganar la liga, gracias a eso, que teníamos una plantilla bastante amplia y muy diversificada, con jugadores muy de un perfil europeo para jugar en Europa, y con jugadores muy escoceses que conocen muy bien la liga para competir, porque había partidos que casi no se podía, digamos, jugar a fútbol, y era mucho balón largo y mucho competir. Ostras, me encanta ese concepto, ¿eh? El estar en el equipo rival diciendo, hoy los Rangers, ¿con qué salen? Dice, hoy es el equipo escocés. Madre mía. Son los equipos de fútbol americano, ¿no? Unidad de ataque, unidad de... Sí, pues tú imagínate... Unidad barro, unidad... Claro. Es que luego psicológicamente era, sobre todo para los jugadores europeos, que jugábamos
o que no éramos escoceses, vamos a decir, que jugábamos las dos competiciones, psicológicamente era muy difícil prepararse, porque imagínate, recuerdo jugar sobre todo los primeros partidos que pasamos a UEFA, porque habíamos jugado, quedamos terceros de grupo en Champions, claro, jugar contra Barcelona o contra Olympique de Lyon, y al día siguiente, con todo mi respeto, pues jugar contra Kilmarnock, que en un campo que casi no se podría ni jugar, pues psicológicamente tú tienes que ser muy fuerte y prepararte para afrontar ese partido como si fuese el que había jugado hace unos días en Europa. Me parece la bomba, me parece la bomba. ¿Esa temporada en el Rangers es quizás la mejor de tu carrera? Yo creo que sí, a nivel personal seguramente. ¿Me fuiste el mejor jugador elegido mejor jugador de la Liga Escocesa? Sí, además creo que la primera vez que se lo daban a un defensa y a un defensa en toda la historia. Creo que me dijeron, si además jugué, creo, una de las variedades de partidos. Tengo el récord, de hecho, de jugador 65, 66 partidos, sí, algo... Es mejor tu carrera que tú. Sí. Tengo muchos partidos en la cabeza. Tú no distinguías entre 11 de escoceses rompetibias y 11 europeos. Tú estabas siempre. Yo estaba siempre. Es que yo me daba muy bien a las dos. Yo ya venía de Osasuna un poco... Conocía bastantes tibias antes de llegar a Escocia. Entonces yo llegué... Tuve un periodo de adaptación que es normal, porque al final en la Liga Española el contacto era menor que en la Liga Escocesa, y en la Liga Escocesa, pues claro, el delantero más pequeño era como yo, 1,90, entonces aprendes un poco más a manejar el cuerpo y a defenderte en jugadas aéreas, y ese peaje lo pagué durante un mes más o menos, sobre todo en jugadas a balón parado, hasta que aprendes a defenderte tú también. Tú a Walter Smith le dijiste, mira, Pamplona es la Glasgow española. No, además lo bueno que yo tenía con Walter Smith es, claro, al principio llegué con un nivel de inglés básico y casi no nos entendíamos. Suerte que tuve ahí a Nacho Novo, que me hacía de traductor. Pero era muy gracioso con Walter Smith, porque a lo mejor yo iba a decirle, oye, mister, ¿qué hago aquí? Y dice, tú lo que sabes, juega y ya está. Me daba la camiseta y dice, tú a jugar no necesito que te diga, no necesito decirte nada, eso es tú juega y ya está, no te preocupes por lo demás. Esa temporada ya hemos dicho que te sales en los Rangers, y además solo en una temporada, porque ahora veremos el salto a la Premier. Ibrox pasa a ser para ti, o sea, la afición de los Rangers te adora, has estado además en muchos partidos homenaje y demás. La relación con ellos ha sido muy... Sí, muy porque estrecha. fue un año, ya te digo, a nivel personal perfecto, mejor no, casi imposible. Luego a nivel colectivo, como el club, pues claro, llegamos a final de la Copa de la UEFA, que perdimos contra Zenit en Manchester, que fue uno de los partidos más impresionantes de mi carrera. Creo que desplazamos casi unas 300.000 personas a Manchester. Claro, era casi como jugar en casa. Tengo el récord de partidos. Ese año habíamos jugado también Champions. Ganamos las dos copas de Escocia y llegamos a la Liga con la última jornada con posibilidades, la verdad es que eran muy remotas, pero con posibilidades de ganar la Liga, y encima siendo el mejor jugador de la competición, claro, es que más idílico y perfecto que eso era imposible. Y luego eso, al final, la conexión con la afición fue perfecta desde el primer Y día. además disfrutaste de los Rangers antes de la refundación, que eso también... Sí, por desgracia luego vinieron tiempos difíciles para ellos, pero yo estoy ese periodo justo antes, digamos, los tiempos gloriosos de Europa, y luego con Walter Smith, que siguió varios años, ganaron también más copas, ganaron Liga, o sea que fueron años muy bonitos. Luego, en 2008, y ahora sí que ya volvemos a ser la media inglesa, y ya nos vamos de Escocia, das el salto a la Premier. Pero es que además das el salto a un equipo que yo creo que es de los más especiales para jugar en Inglaterra, el Aston Villa. Y además te tiras allí varios años. Y el primer nombre para iniciar esta etapa y hablar de ella es Martin O'Neill. Martin O'Neill, sí, la verdad es que... Tu entrenador, vaya. Sí, también es otro de los entrenadores que me ha marcado en mi carrera. Quizá pueda tener tres, que ha sido Javier Aguirre aquí en España, Walter Smith y Martin O'Neill. Con Martin O'Neill tengo una anécdota muy graciosa, porque cuando él me firma me dice, hoy estoy doblemente contento. Y le digo, ¿doblemente por qué? Y me dice, una, porque he traído un gran jugador, y la segunda, porque se lo he quitado a Rangers, claro, porque él fue entrenador de Celtic, y sí, la verdad que nos rimos bastante, y él tenía un gran sentido, tiene un gran sentido del humor, y es muy buen entrenador. A mí me marcó mucho, aprendí mucho de él, y sobre todo cómo preparaba los partidos y cómo sabía sacar el máximo de cada jugador. Y de hecho lo hemos visto, ha ido a equipos o hasta en selecciones que quizá no tenían el nivel que él ha conseguido sacar de ellos. Martin O'Neill, que para quien no lo sepa, era jugador de Nottingham Forest con Brian Clough,
y pues te ha heredado muchas cosas. Ganó Copa de Europa. ganó Sí, Copa sí. de Europa, Ah, sí, sí, sí. en ese Nosotros nos reíamos mucho porque, claro, teníamos muy buena relación. Es el típico entrenador que es muy cercano Ya. te deja un poco ese toque de vacile, ¿no? Que le puede Sí. llegar a vacilar en varios momentos. Y claro, imagínate, antiguamente cuando él ganó la Champions, pues las pelucas, el Sí. pelo que se llevaba, claro, Sí. y de vez en cuando le enseñábamos alguna foto y teníamos ese vacile. Y la verdad es que De es un Martín entrenador. Costa tercero, ¿no? Sí, y es un entrenador muy, muy cercano y claro, le ves ahí, porque cuando llegas a un principio de fuera, es lo que te dices, vale, conoces a Aston Villa, sabes que es un club grande, pero no llegas a conocer realmente toda la historia hasta que no estás dentro del club. Es verdad que Y además has jugado, está... estoy pensando ahora, discúlpame, No. en dos clubes que posiblemente tienen dos de los 3, 4, 5 estadios más bonitos de Ah, Reino bueno, Unido, claro. que son Rangers y Villa, que juegan Villa Park, que es Es otro verdad, estadio es verdad. precioso. Sí, Villa Park es muy bonito. Además, sientes a la gente, es el típico estadio inglés, que la gente está encima, que no para de animar, se disfruta. Es uno de los estadios que, incluso como visitante, que tuve la oportunidad de ir con Sunderland, disfrutar del ambiente. Es un estadio que te sientes cómodo. Ile, tú decías lo de Brian Clough, y también eso, una cosa que es interesante, tú que has estado con Martin O'Neill, es ver hasta qué punto Brian Clough siempre se caracterizaba mucho porque, evidentemente, había táctica, pero mucha parte importante de su derby, de su Nottingham Forest, era el factor psicológico, de cómo Brian Clough hacía creer a sus jugadores que eran Sí, es capaces lo que de todo. era Y lo que Martin te O'Neill era de esa escuela. de esa escuela, lo que te decía, que él es capaz de sacarte el máximo. Sabe en cada momento cómo te sientes, cómo no te sientes, qué rendimiento le puede dar. Fíjate, yo con él, los 2 primeros años en Aston Villa, me firma, digamos, como siendo el mejor central de la Liga Escocesa y acabó jugando los 2 años de lateral derecho. De lateral Derecho, claro. Yo recuerdo enfrentarme a Defoe, John Lennon por esa banda, y cuando jugaba a Gareth Bale de lateral izquierdo en Tottenham, yo era lateral derecho, yo era el que me enfrentaba a él. O sea, pero eso te digo, de reinventarse. Por ejemplo, James Milner le llega a poner de segundo punta, hacía muchas variaciones en el juego que muchas veces lo veía sobre el papel y decía, esto no va a funcionar, digo, y luego nos vamos a estrellar. sí, y luego salíamos a jugar y decía, pues mira, encaja, y encima funcionaba bastante bien, porque yo creo que uno de los problemas que tuvimos en esa época en Villa fue que Martin O'Neill es de 12 o 14 jugadores, no más. Entonces llegábamos siempre a final de temporada un poco más cansados de lo normal, y de estar compitiendo durante toda la temporada por estar entre los 4 primeros para ir a Champions, pues al final acabábamos decayendo un poco y siempre acabábamos en puestos de Europa, pero teníamos un gran equipo. De hecho, creo que durante los 2-3 años que estuvo él, éramos el equipo que más jugadores aportábamos a la selección inglesa. Ostras, De casi hecho, esas 2 primeras temporadas acabáis sextos en Sexto. Liga, las 2 temporadas que, son buenas temporadas, ¿verdad? Que Son muy estáis buenas. arriba, acabáis por esa rotación, falta de rotación. Falta de rotación. En este caso de O'Neill, pero en fin, acabáis en buenas posiciones. Sí, comparando lo que luego vendría a Aston Villa con descenso y todo. Has mencionado a un jugador que teníamos en nuestra lista de nombres. Ah, sí. Que es James Milner. A ver, James Milner es... O sea, en esta reacción se le venera como si fuera... No, es que, un y deberíais, semidios. es un jugador muy polifacético, se adapta perfectamente, porque nos lo estamos viendo, que acaba jugando de lateral claro, izquierdo, claro. se le puede utilizar de medio centro, nosotros lo utilizábamos en Villa, vino de extremo, acabó jugando de segundo punta, llegador, con gol. Técnicamente es mejor de lo que parece. Es verdad que muchas veces, yo lo he vivido, de pasarte a jugar de central a lateral derecho, los conceptos de salida de balón te cambia completamente, y vemos a él que cuando juega en Liverpool, a lo mejor en el centro o de segunda punta, es muy llegador y tiene esa calidad para dar el último pase. Es un jugador muy polifacético y muy profesional, de los más profesionales que he tenido. Desde fuera de la Además habla sensación- español. Y además habla español. Habla español, Ya le, en la época de le Villa. encanta. Él empezó a estudiar español estando en Villa, porque le encanta ir a Málaga, Marbella, a jugar a golf. Es un gran jugador. Sí. La siguiente pregunta es interpretar. Y empezó a estudiar. De hecho, yo practicaba con él allí ¿En serio? en el vestuario. Sí, yo le enseñaba. Él me enseñaba un poco inglés y yo le enseñaba un poco Espero que le enseñaras de español. cosas buenas. Buena. Yo A ver, que ya te veo enseñando. Yo aquí estoy viendo un vídeo muy claro que es Sí. un día de golf con Carlos Collet y James Milner. Clarísimo. Pero ya. Clarísimo. Yo golf con la mano, tengo que tirar la pelota. Pues este lo hace mejor que nosotros con un palo. Pero seguro. James Milner además da la sensación de 2 cosas viéndolo desde fuera. Uno,
que su ética profesional, digamos, a la hora de ética de trabajo debe ser espectacular, porque el tipo es un veterano y tiene un físico imponente, y luego también que debe ser un cachondo. Es muy gracioso y es un líder, ¿eh? Es un líder y es un referente para la gente que viene de los segundos equipos, para la gente joven, porque es el primero en llegar y de los últimos en irse. Yo lo que dice, es un gran profesional, trabaja mucho, siempre está en el gimnasio, cuida mucho la alimentación y es el típico veterano que ayuda a la gente, que no es el típico veterano que no quiere saber de nada, ¿no? La gente joven que sube les ayuda en el gimnasio, les enseña a entrenar, les corrigen los entrenamientos. Ya de allí en Vila, fíjate que llegó joven, porque claro, es que él salió con... Claro. Parece veterano, pero a lo mejor tiene 30 y pocos años, ¿no? Sí, Y es que ha pasado por... Pasa que, claro, lleva 20 años, salió con 16, 17 años de League, que es lo que nos pasa mucho con los jugadores ingleses. Estás acostumbrado a verles porque salen tan jóvenes y a lo mejor luego los miras y dices, 25 años o 26, dices, no te lo puedes creer. Pero es un gran referente, es un jugador que yo siempre tendría en mi equipo. ¿Hay alguna anécdota de alguna cosa cachonda que hiciera en el vestuario? ¿O era el típico de bromas muy puntuales? Y tiene un humor bastante negro, es el típico que a lo mejor estás así y te suelta algo y se va. Y te quedas pensando como, mira, cabrón. ¿Qué ha hecho este cabrón? Sí, no es el típico gracioso que entra todos los días riéndose. A lo mejor para eso teníamos en Aston Villa, recuerdo, a Gabi Apollahor, Ashley Young. Sí, Ashley Young muy cachondo. ¿En serio? También. Y Emil Heskey, muy gracioso. Pues mira, has mencionado también otro. También. Es que nos estás pisando el guión, claro. La verdad que en ese sentido teníamos un gran vestuario. Stilian Petrov, estábamos todo el día de risas. Sí, teníamos un gran ambiente. Y James Milner es el típico que se dejaba pasar por la mesa, estaba callado y de vez en cuando soltaba y se tiraba la bombita, como decíamos nosotros, y se iba. Pues has mencionado a Emil Heskey y es obligatorio ahora pasar por Emil Heskey. Es que es otro mito. Que jugué hace poco, además, otra vez contra él. ¿En serio? ¿Dónde? Sí, en el partido de leyendas de Rangers contra Liverpool. Claro. No estaba tan en forma como cuando estaba en Vila, Emil Heskey debería jugar pero sigue siendo partidos- Heskey. Debe jugar partidos de leyendas, pero todos los partidos de leyendas. O sea el club que Sí, sea. sí, fuera sí, exactamente Es igual. leyenda. Yo imagino que toda su carrera fueron partidos de leyendas porque él es una leyenda. Claro, Es una claro. Eso lo convierte automáticamente en un partido de Es una leyendas. Y es un leyenda gran absoluta. tipo, muy buena gente, un tipo cercano, simpático, agradable, no va con aire ese que podía ir de estrellitas, inglés, por inglés, supuesto. Liverpool, no, es un tío campechano así como Y nosotros. héroe de culto en Inglaterra, ¿eh? Sí, Absoluto la gente héroe de culto. le quiere mucho y en Liverpool la época que él tuvo con Gerard Houllier fue, ¿no? Que Sí. luego lo tuvimos nosotros Claro. en Aston Villa. Es Dios, recordaba partidos típicos que nos juntábamos allí en la mesa y recordaba y hablaba de la época esa de Liverpool. Te quedabas con la boca abierta. Tenemos otro nombre que yo creo que en cuanto lo oigas vas a decir, madre mía, este tipo sí que era especial. Richard Dunn. Richard Dunn, muy bien. Es que no sabía que ibas a reaccionar así. Richard Dunn, Un crack. Pues mira, mejor. central del Aston Villa, coincides con él allí. Sí. Un tipo además que le gustaba bastante el color rojo de las tarjetas. Sí, un centralón, como le decía yo, pero muy bueno, muy bueno. Estaba, digamos, infravalorado. Es verdad que él tampoco hacía, digamos, mucho por resaltar, pero es mejor central de lo que parecía. Gran salida de balón, aunque la gente no se percatase. Técnicamente era muy bueno. En el juego aéreo pocos le ganaban y era rápido, al parecer, incluso corpulento, que parecía de ese típico de cuerpo gordito, pesado. No, en distancias cortas era muy potente. O sea que luego es verdad que tenía la mala suerte, creo que tiene el récord de haberse marcado, el jugador que más goles en propia puerta se ha marcado. Y muchas veces, por eso, por su exceso de confianza en su velocidad, llegaba tarde y le levantaba un par de metros. Sí. Pero la verdad es que es un central que si hubiese tenido la cabeza un poco más amueblada, podía, bueno, de hecho jugó en el City, Sí, venía pero del Manchester City, pero podía haber sido central de un club grande porque tenía todas las cualidades para hacerlo. Es verdad que Dan, de todos los que hemos puesto en la lista, tiene pinta de ser el más gamberro. Sí, imagínate, y encima se juntó esa época con James Collins, con el Ginger. Ostras. Que le llamábamos. Sí. Y Nada, a eran volar. zipizape les llamábamos, zipizape. Eran tal para cual, muy graciosos. Sí. El Maldini pelirrojo. Vale. Luego estaría muchos años, pero ya no Ginger porque ya se peló en Se el peló. West Ham. Sí. Pero él sigue Y ya, este es al pero Jack le sigue gustando, que le llame Ginger. sí. De hecho, yo creo que lo tiene puesto así en su Instagram. Pero eso debía ser una pareja Sí, además explosiva. en el vestuario daban mucho juego. Muy graciosos los dos, muy Me lo puedo graciosos. imaginar. Es que es brutal. Además de todos estos nombres, también hemos querido destacar a uno que ahora
es muy, bueno, tiene una legión de fans en la media inglesa y que tú coincides durante un breve periodo con él, pero seguro que lo suficiente para ver talento. Jack Grealish. Sí, Jack Grealish, justo cuando él está empezando, tú ya casi te marchas. Sí, son mis últimos años, pero él ya subía a entrenar seguramente quiero hacer memoria, mis 2 últimos años en Vila. No sé si incluso estando yo el último año, él llega a debutar en Liga o en Copa, porque venía a entrenar casi siempre con nosotros y ya apuntaba a manera, veías, más o menos tenía ese cuerpo, esa potencia, salía muy fácil de los entrenamientos, te pasaba, casi se reía de ti. De hecho, alguno de los veteranos intentaba rascar. Sí, no, es un gran jugador, la verdad es que ha evolucionado, ha pasado ese periodo, digamos, de juventud inglesa, que es normal, al final ese peaje lo paga el 99%, seas inglés, español, lo paga casi todos los jugadores, y ahora es un líder, es el referente de Aston Villa. Y de hecho, podemos decir casi que el 90% de los goles de Villa pasan por sus botas, o es el que marca o el que asiste, que crea la jugada. Es verdad que además es un tipo que ha madurado. Tú debiste ver a un Jack Grealish que se parece muy poco al actual. Sí, porque claro, era un adolescente, además, claro, que fue muy problemático en su día, y ahora fíjate que... Sí, pero fíjate que fue... Decía Carlos, que tuvo un incidente que en las redes sociales se magnifica, y es Jack Grealish está borracho todos los días. No era así. Tuvo un incidente. Que se fue de vacaciones. Eso es, y que justo la prensa inglesa te está buscando siempre. Sí. Pero no es ese tipo de jugador, digamos, que bebe cada 2x3 o que daba problemas, sino que es eso, pues típica cena, que a lo mejor después de un partido o que sales, eso es, y que él pasa de ser, digamos, de jugar con el segundo equipo a debutar con Vila, y toda la presión pasa para él a ser el referente, que no es justificación, siempre digo, pero que te cogen una noche que has salido, que estás con unos amigos, que a lo mejor te has sentado mal la cena y terminas mal, y justo pues tiene la cena, claro, entonces es el momento, claro, es el momento que te captan, porque fíjate, recuerdo, James Milner, igual, no bebe nunca alcohol. Ostras. Y lo típico de las cenas de Navidad es, pues te hacen la cena de Navidad, te vas a Londres, te vas a Dublín, lo típico con los disfraces, y le sacan una foto que él salía, que medio perfil, no sé qué, con cara que parecía que estaba borracho, y fíjate, y no bebía nunca, y lo pusieron como que está borracho cuando él no bebe nunca alcohol, o sea que también buscan muchas veces las vueltas a los jugadores. Luego leí una vez que uno de los problemas que hay es que hay muchos futbolistas que no beben alcohol. Claro, durante la temporada muchos se cuidan, no beben alcohol, y luego en cambio cuando hay una fiesta se toman 2 copas, claro, y te sienta mal. Ya es un pelotazo. Claro. Y es porque, no, está borracho siempre. No, al revés, es que no bebe nunca. Y el día que bebe, claro, se toma... Claro, no estás acostumbrado a... Y luego encima eso, el ritmo que yo llevan de cerveza, que no es como aquí la cañita, sino que son pintas, pues claro, imagínate, pasas de 0 a 100 en 2 segundos, de no tomar nada, a tomarte eso, pues casi como etílico. Me estoy imaginando a James Miller, además, llevando a varios compañeros a hombros a casa después de la cena de Así no, como sacos de patatas, uno a cada hombro. Que me tenéis harto. Bueno, Carlos, llegamos después de una etapa en el Aston Villa bastante interesante e intensa, ya lo hemos visto. En 2012 cambia tu panorama en el sentido de que te marchas al Sunderland. Y en el Sunderland, de un equipo que habíais quedado además en ese 6º puesto que ya decimos que aspiraba el Aston Villa a cosas grandes, pasas en Sunderland a una época de vivir siempre sobre el alambre. Sobre el alambre, sí. Y además voy a Sunderland porque justo el entrenador que está allí dirigiendo, Martinoni, como ya me conocía, yo justo terminaba contrato con Aston Villa, pues me llama y voy a jugar con él, que por suerte esa época juego de central, que fue una de las condiciones que yo le puse para ir. Sí, porque a él le gustaba mucho que yo jugase de lateral. Entonces le dije, al final de lateral te puedo jugar, pero donde yo más cómodo me sentía era de central. Entonces una de las condiciones que le pongo es que me vaya a poner de central. Y él me dice, vale, pero si algún día te necesito, digo, bueno, si algún día me necesitas de lateral, que sea algo puntual, digo, lo hago. Y me voy de la mano de él allí a Sunderland. Y es verdad que la primera parte de la temporada con él estamos muy bien, estamos en posiciones cómodas. Luego tenemos la segunda vuelta, y el comienzo de la segunda vuelta, que empezamos a tener dificultades, tenemos varias lesiones, nos tiramos, creo que fueron 8 o 9 partidos sin ganar, y la acaban destituyendo y llegando Di Canio.
Sí, que era por Caño. supuesto, pero te puedes imaginar otro de los nombres. Yo creo que me la anterior, porque es eso. No sé, es un destrozo de guión constantemente. Pablo Di Canio era Pablo un Di nombre Canio, obligatorio. Era un nombre obligatorio. Se comentó mucho en la prensa, y esta era una de las grandes dudas que quería resolver con este vídeo, se comentó mucho en la prensa algunas de las normas que Di Canio había puesto ¿Verdad? cuando llega al Sunderland. Sí. Recuerdo que prohíbe, es lo que se dijo en la prensa, Sí, sí, y ahora sí. tú nos dirás si es cierto o no, pero recuerdo que prohibió los hielos en la Coca-Cola, cantar en la ducha, la mayonesa y no sé qué cosas más. No, a ver, los hielos de la Coca-Cola sí, pero porque prohibió directamente la Coca-Cola. Directamente Coca-Cola o refrescos, nada. Le dieron la vuelta a la Sí, ya eso directamente. Mayonesa o salsas, también. Te controlaba un poco lo que comías en, digamos, en la cantina del equipo. Es verdad que él se involucró un poco en la alimentación. Lo de cantar en la ducha no, pero sí que prohibió la música en el vestuario y los... Que es prácticamente lo mismo. Sí, es verdad. Y los móviles. A no ser que te lances, Claro. está prohibido. Y los móviles también en el vestuario los prohibió. Los obligaba, era de la norma de que tenías que dejarlo en el coche, pero siempre alguno pues lo metía escondidillo y en la ducha o entre la ropa, cuando te cambiabas pues le echabas No me gustaría que una ojeada. Sí. ¿Y cómo era Di Canio como entrenador? Pues es bastante bueno en el sentido táctico, aprendimos mucho y de hecho con Sunderland casi jugábamos con los ojos cerrados, tácticamente era muy bueno. El problema que tenía era ese trato, digamos, con los jugadores, las normas. Tú no puedes entrar, digamos, como un elefante en una cacharrería y cuando llevas, sobre todo la historia de Inglaterra, sabemos cómo es el fútbol inglés, la historia que tiene, tú no puedes llegar e intentar cambiar todo de la noche a la mañana, necesitan un periodo, claro, de un periodo de adaptación. Estábamos acostumbrados, yo recuerdo las noches antes de los partidos, que claro, para él llegaba, y además él había jugado, que ya conocía, pero veía y en Inglaterra, claro, pero llegaba y veía la cena y decía, es que esto parece una boda. Digo, ya, pero es que tu época, pues yo con él solía hablar en italiano, porque lo chapurreaba, y decía, ya, pero es que tu época tú la has vivido y la has jugado, no puedes llegar y lo que están acostumbrados a comer, el apple crumble que les encanta, allí a la noche antes de los partidos, quitárselo y quitarles esas cosas que están en sus costumbres y en su cultura, y quizás falló un poco en esa gestión y eso es instalar, digamos, la mentalidad italiana en el fútbol inglés en cuanto al comportamiento, y ahí no llegó a conectar con la gente, pero es verdad que nos salvó. Llegamos, él llegó los últimos, creo que fueron 5 o 6 partidos, puede ser. Y nos salvó, ganamos a Newcastle que era otra de las preguntas, por el derbi fuera, ganamos a Everton, creo. Lo cortamos, sí. Y ganamos a Everton en casa, creo que fue 1-0, que ya es el partido que nos da la salvación. Y luego ya en la gestión, cuando ya empieza la temporada siguiente, claro, creo que también hace... pues puede ser 11 fichajes, 10, 11 fichajes, o sea que cambia completamente, y a los 5 partidos, nada, yo creo que de 5 partidos habíamos sacado de 15 posibles uno solo y la acaban destituyendo. Pero en el Sunderland además es que vives 2 salvaciones espectaculares. Sí. O sea, sobre todo ¿os veíais en segunda? Sobre todo el segundo año. Claro. El primero, más o menos, sabíamos que dependíamos aunque estábamos en una situación difícil y teníamos un calendario apretado, dependíamos de nosotros mismos, pero la segunda sí nos veíamos en segunda división, porque era casi imposible. ¿Tuvisteis colistas en Navidad, puede ser? Puede ser, segunda temporada, cuando ya echan a Di Canio, viene Poyet, y nos salvamos, fíjate, ganando en Old Trafford, ganando al Chelsea, que creo que el Chelsea era la época que llevaba invicto no sé cuánto tiempo en su casa, y acabamos... Si mal, ganáis 1-2 con gol de Borini. De Borini. Wickham, Sí, puede ser. Es que Wickham esa temporada... Es que Wickham nos salva, es el gran descubrimiento. Porque la primera derrota de Mourinho en Liga con el Chelsea, en toda su primera etapa jamás perdió un partido en Liga en casa con el Chelsea, y en la segunda etapa esa es la primera vez. Sí. Y llegamos a jugar. Que estaba luchando por salvarse. Era que llegábamos los últimos. Claro. Y ahí llegamos a la final de la Copa, que perdemos también contra Manchester City en Wembley. Pero
cuando nos salvamos no dábamos crédito, ni nosotros mismos nos lo creíamos, pues claro, es que todo el mundo desde Navidades ya nos daban por muertos. Y sobre todo viendo el calendario que teníamos al último, lo que tú dices, vas a jugar contra Chelsea, que no ha perdido nunca en casa, le ganas. Vas al Trafford y ganas. Y luego los últimos partidos en casa también conseguimos sacar ahí puntos imposibles y nos acabamos salvando. Pero sí que es verdad que esos años en Sunderland fueron un poco también como los últimos años en Aston Villa, que ya se veía que el club estaba en la cuerda floja, estábamos en el alambre, acaban descendiendo los dos. Y fíjate que el pobre Sunderland ahora en League One, en 2 años descensos continuos. Debe ser impresionante el apoyo, ¿no? Porque ahora vemos incluso en League One que hay veces que meten Sí, el campo siempre lleno, siempre lleno. En cualquier situación, estés arriba, abajo, el campo en Inglaterra, eso la verdad es que lo cuidan mucho, la afición lo siente y da igual en la categoría que estés, que ellos te van a apoyar siempre. En el Sunderland teníamos que hablar de un nombre. Sí. Me imagino quién es. Sí, es que, es más, casi... Capitán, ¿no? Dilo tú, porque es Lee Cattermole puede ser. Hombre, A ver. ese referente es un gran capitán. Es verdad que también tuvo muy mala suerte porque le expulsaban más de lo que merecía. Ya le pusieron el San Benito. Es un jugador. Eso es. Una reputación, ¿no? Porque había expulsiones, hoy en día con el VAR, pues seguramente de las 10 o 12 expulsiones que pudiese tener por temporada, pues a lo mejor eso, 2 o 3 hubiese. A lo mejor 2 o 3 también se la habrían Claro, dado, ¿eh? Se salvó. Porque era un jugador muy fuerte, físicamente muy fuerte, le gustaba, no rehuía nunca el contacto y, digamos, vamos a decir, agresivo, pero en el buen sentido a la hora de disputar el balón, que él iba siempre al 100% en todas las jugadas. Y luego técnicamente era bueno, sabía sacar bien el balón, era llegador, tenía buen disparo desde fuera del área, era un gran jugador y llevaba ahí muchos años. Muy buena gente, sí. Y de hecho, creo que hay un poco de polémica en su salida porque hay una regla no escrita en Inglaterra que si te tiran más creo que son de 10 años, están obligados a partido homenaje y como una especie, digamos, de paga que ascendía a una cantidad que Sunderland en esos momentos no se podía permitir, además descendiendo a League One y sale a jugar ¿Está en Holanda, puede ser ahora? Sí. Está en Holanda. Creo que en el VV Venlo, ¿no? VV. Pero es un gran jugador, El partido homenaje a Lee Cattermole. Imagínate. Eso pues no es un partido, es una guerra civil. Hombre, ahí tienes que ir con armas armadura, cara. Ahí hay que llevar aluminio seguro, vamos. Lee Cattermole, además, me lo imagino como líder en el vestuario. Muy líder, sí. Que debía ser bastante... No, es el típico que cuando hablaba se hacía escuchar y imponía respeto, pero no es el típico que siempre estaba hablando. Había un conflicto, pues él daba su opinión, hablaba y se le respetaba, pero no es el típico capitán que siempre estaba hablando mucho, que ya se le convierte hasta muchas veces en pesado. ¿Y nunca hubo un choque Lee Cattermole, Carlos Cuéllar en un entrenamiento, de decir, yo juego un equipo, yo en otro? Entrada. No, porque él la verdad es que para eso era muy honesto y tú sabías cómo él era, igual que jugaba, entrenaba. Pero vamos, en el 90% de los jugadores en Inglaterra es así, pero no, nunca hubo, pero ni con él, ni con ningún tipo ni con ningún otro jugador. Nunca hubo problemas. Y ya por último, Carlos, tu etapa en el Sunderland termina en 2014, dejas al equipo en la Premier y ya cierras tu etapa definitivamente en Inglaterra en un paso muy cortito por el Norwich. Pero el Norwich ni siquiera hemos destacado ningún nombre en general, pero simplemente pues... Fue un año que yo en la última etapa en Sunderland con Poyet no jugaba, entonces al terminar ese periodo no había jugado, no salió ninguna oferta para jugar en Premier y me llama Norwich que tenía un proyecto para ascender, me parecía un club grande que era lo típico, que siempre pues un par de años en Premier, descendía, que andaba subiendo y bajando y me pareció bastante interesante. Y de hecho conseguimos el objetivo, fui allí, estuve un año y conseguimos ascender a la Premier otra vez. Y hemos querido terminar el vídeo, ya que estábamos con varios nombres, con tres partidos que has vivido, que creo que es una suerte para ti haber vivido rivalidades tan encarnizadas. El primero de todos, vamos por orden cronológico,
el Old Firm. El Old Firm. ¿Cómo es vivir un Rangers Celtic? Es increíble, porque tú ya la semana de antes, tú estás jugando el fin de semana anterior y ya la gente está pensando en el Old Firm. Y lo sientes, lo vives en la calle, la gente, hasta los aficionados del Celtic se hacen sentir, los tuyos de Rangers también te arropan y te hacen ver. Sobre todo, además era mi primer año y aunque sabes que es un partido importante, pero hasta que no estás ahí lo vives y sobre todo hasta que no vives el pitido inicial, que estás en esa burbuja, no te enteras de la rivalidad y de lo importante que es para la gente ese partido. Luego el ambiente en las gradas es de los mejores. Es que además el Old Firm lo que tiene es que no es un choque futbolístico, es un choque de dos modos de vida. De vida, sí, porque ahora es un pack político, religioso, futbolístico. Sí, ahora es verdad que está en ese sentido, en cuanto al ámbito religioso y político, es más relajado, pero la época que a mí me tocó vivir, todavía había esas rencillas y esa tensión política religiosa, aunque es verdad que también cada año iba viniendo a menos. Pero sí, vives que no es un partido al uso o un derbi normal en el que se basa solo la rivalidad deportiva, sino que hay algo más de trasfondo. Ahora hablaremos de los otros dos derbis que viste, que son supuestamente los 3 derbis más duros de las islas. Estamos ante un superviviente. Estamos ante un superviviente. De hecho, podríamos crear un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo a víctimas de los grandes derbis. Entonces, tú en estos derbis tienes un récord increíble, porque no pierdes nunca ninguno. Porque... Aunque hay una pequeña trampa con un Old Firm. Pero yo no estaba en el campo. Claro, correcto. Claro, Había sido expulsado. Soy expulsado después de hacer una gran parada a un tiro de Nakamura. Era así, Nakamura, que puede ser lo típico. Al final es una reacción instintiva. Me meto al segundo palo a intentar despejar de cabeza porque había sobrepasado el balón al portero. Y te hiciste el loco. Y hago así como el que no me ve, como el que no quiere la cosa, un gran balón, pero claro, el árbitro estaba de frente y me ve. Entonces me expulsa, pero cuando me voy del campo íbamos, pues no sé si estoy seguro, empatados a 0. A 0 o a 1, no estoy... Esto no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, íbamos empate y el penalti lo para Alan Smith y luego nos acaban metiendo en el de los últimos minutos del partido, pero yo ya no estoy, yo me voy del campo invicto. Sí, exacto. Claro, dando datos. Claro, aquí los números no engañan. Datos. Tú el balón lo paras, lo paro y luego eso es, y el penalti no lo marcan. O sea que Salvador hasta ese momento. Claro, absolutamente. Claro, ¿quién fue el jugador de Uruguay también que hace penalti en el Mundial? Sí, Luis Suárez. Luis Suárez, y luego lo falla, ¿no? Exacto. Claro. Y ganan. Nosotros no tuvimos la suerte de ganar, pero... Clarísimo. Cambiamos la norma, que puedan parar los balones. Claro, De hecho, cuando decimos que eres un jugador polivalente, que es jugador central el portero. Esa posición de portero. Claro. Un minuto de gloria. Después de todo ese momento en el Old Firm, que es, yo creo, yo personalmente es que River, Boca y Celtic Rangers, yo creo que no hay nada más arriba que eso. Pero también has vivido el Steel City Derby, el derby de Birmingham, entre Aston Villa y Birmingham City. Es verdad que no coincides mucho con el Birmingham, porque el Birmingham en esa época es un poco club ascensor, pero también lo has vivido. Sí, pero los primeros años sí que están... Creo que los dos primeros años de Villa coinciden en Premier y eran derbis muy fuertes. Pero es verdad que ahí notas que es un derbi deportivo, y por la ciudad, porque son vecinos, pero no trae la tensión acumulada, digamos, de religión y política que podía traer el Old Firm, pero es un gran partido y lo mismo, de gran rivalidad. Casi esa semana no podía salir a la calle porque notabas bastante la presión de la gente y lo importante que era para ellos. Claro, luego ellos al día siguiente tenían que ir a trabajar y la coña de quien había ganado pues caía para un lado o para otro, pero tampoco perdí nunca más, creo que contra Birmingham, quitando un partido en Villa Park que creo que empatamos, los demás los ganamos todos, además en su casa siempre Gaby, que fíjate, de allí de Birmingham, de la cuna de Aston Villa, siempre les solía marcar, que era lo que más rabia les daba a ellos. Es que es tremendo la rivalidad que tienen entre ellos. Bueno, vimos hace poco esa agresión que sufrió Jack Grealish, que saltó un espectador, un animal del Birmingham City a golpearlo, pero incluso nosotros hemos hablado con Troy Deeney, y Troy Deeney tiene tatuado el escudo del Birmingham City, cuando juega contra Aston Villa lo celebra todavía acordándose de eso. Hay mucha pasión en ese derbi. Que por cierto has dicho... Lo he pensado en cuanto lo he dicho.
Lo he pensado en cuanto lo he dicho. No, que me iba a Sheffield. Exacto. Vale. No, sabía. Sheffield sabía que también lo es buen, sabías. Sheffield es buen derbi también. Sí, claro, Sheffield claro. es Pero yo he viajado a Sheffield mentalmente. El City Sí, Derby era el sí, Second City Derby. Exacto. Sí. Pero bueno, no, solo para que. Es que si no, luego te dirán, no sabe Ah. Nacho, no sabe tal. Un saludo desde aquí a toda la ciudad Ya de está, Sheffield exacto, ya está, ya y está. poner las pilas. Ya está. Y por último, un derby también de los más encarnizados, yo creo, de toda el panorama futbolístico inglés, el Tyne and Wear Derby. Sí. Los equipos antagónicos, Sunderland y Newcastle. Y además, otra vez, tampoco perdiste un derby. No, tampoco. Además allí, que fue la época de Di Canio 0-3, con Poyet también Y Di Canio ganamos allí, deslizándose deslizando, con sí, el sí, traje la con típica rodillas. celebración. Es que claro, esa fue, yo creo que no, pues a lo mejor no sé si fue su primer o segundo, Sí, creo que es su primer partido con Es posible, nosotros. es Creo que es posible, que es su debut. De Imagínate, debut, ¿eh? veníamos de 8 o 9 partidos seguidos o 10 partidos sin ganar, el equipo en caída libre con esa presión y llegas contra el derbi, que además Newcastle tenía un gran equipo y le metes 0-3 en su casa, además bien, que no es lo típico, sino jugando bien y siendo superiores a ellos, él se vuelve, bueno, él y todos nos volvimos locos, pero esa imagen va a quedar para la historia de Sander. Además, él ahí se gana ya a la afición. Y Di Canio ahí era Dios. Y la verdad es que eran derbis muy, muy bonitos. Físicamente, quizá, junto con el Oldfield, de los más duros. En cuanto, digamos, a la hora de disputar el balón, el 50-50, el balón, y más brega, sí. Uf, es que me lo estoy Es que la imaginando. gente del norte. Claro. Además recuerdo, ellos tenían esa época de Mbaba, Sí, de delantero. Sí, yo Mbaba y Cissé. he tenido buenas peleas con ellos. Y Nolan. Y Nolan. Nolan, que ese sí que no dejaba enemigos No hacía tampoco. prisioneros. Ostras, y era muy goleador, además. Sí, Nolan. muy buen de cabeza y era gran llegador. Sí. No, ellos tenían muy buen equipo. ¿Cómo se llamaban los centrales? Tienen unos centrales también típicos Pues en de esa época Harper sería... debería estar, ¿no? Steven Harper. Estaría, yo creo, Taylor. Taylor, Steven Taylor. Steven Taylor. Y yo creo Colochini, ¿no? Yo creo que la Colochini pareja era- también, la primera época. Colochini, Sí, Colochini y Taylor. Sí. Pero vaya dos, macho. Joder, sí. Es que me estás haciendo la misma alineación y solo me imagino palos. Palos. Uno tras otro. El 80% del partido estaba parado. Sí, Eran sí. disputas y faltas. Hay que decir que Alan Pardew, de todos esos derbis, él siempre dijo que lo que más dañó su imagen para la afición del Newcastle es que fue incapaz de ganar un derby. Nunca. Podían tener buenas Sí, porque rachas, pero en casa los Ferran lo primeros destrozaba. con Martin O'Neill empatamos y allí les ganábamos siempre. Los 2 años que yo estuve. Sí. Y aquello... O sea que imagínate, recuerdos increíbles de los derbis. Ojalá jugásemos derbis todos los Sí, años, joder, todos los es que partidos. vaya carrera de derbi. El ¿no? hombre Sí, derbi. el hombre derbi. Sí. Bueno, en general, para terminar, Carlos, tu recuerdo que tienes ahora del fútbol inglés. Pues son grandes recuerdos, porque he vivido todos los momentos posibles, grandes alegrías, decepciones, problemas de dificultades con lesiones, equipos en los que te sentías, digamos, estrella, que te querían mucho, otros en el que los últimos años o la última etapa pues pasas un poco más desapercibido, pero en general es un gran recuerdo. Donde he estado he salido siempre con gran cariño, la gente me recuerda, así que en ese sentido me voy con gran satisfacción y tengo un gran recuerdo de todos los equipos donde he estado. Pues Carlos, ha sido un placer Placer es mío. repasar toda tu carrera. Ahora, ya sabéis, muy pendientes también a los próximos pasos de Carlos, porque ahora te estás preparando para ser entrenador. Ahora para entrenador, sí, ese es Así que ojo, el siguiente paso, ahora desde fuera de la línea, detrás de la línea. En unos años la entrevista se repite, pero como entrenador de Claro. algún equipo Premier. Claro. Así que ya sabéis, equipos Premier, poneros las pilas. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado nuestro vídeo con Carlos Cuéllar. Ahora ya sabéis, os esperamos con el botón de like aquí para hacernos saber que os ha gustado y también en comentarios para decirnos recuerdos que tengáis de la carrera de Carlos en la Premier. Y también, ya que estáis de paso, dale al botón de suscribirse, porque es que eso lo habéis dado. Después de este vídeo, además... Hombre, es lo primero que hay que hacer, suscribirse sí. y luego ya verlo. Claro. La parte Ese es el orden, ese es el orden. La parte del cuerpo con la que queréis darlo da igual, porque el Icatermo le haría con la planta del Claro. pie. Sí, Hacerlo no. como el Icatermo y cargados. Él se suscribe y parte la pantalla. Pues hacer eso, suscribiros, partid la pantalla, pero antes de cargaros el monitor, dale a la campanita para enteraros de todos los vídeos que vayamos subiendo. Hasta otro.